Primer libro de Samuel, capítulo 26. David perdona la vida de Saúl una vez más. Dice desde el versículo 1, vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Esta es la segunda ocasión en que estos hombres, los habitantes de la ciudad de Ziph, ofrecieron a Saúl entregarle a David. La primera ocasión, recuerden, lo analizamos en el capítulo 23 de este libro y en esa ocasión vimos que Saúl los elogió, incluso hasta les agradeció a los de Ziph porque supuestamente mostraron misericordia al haberle anunciado dónde se encontraba David escondido. Y finalmente estos habitantes de Ziph pues estaban insistiendo en quedar muy bien, ¿no?, con el rey Saúl a costa del mal de David. ¿Has escuchado de personas así? Que buscan, con tal de quedar bien con el jefe, con tal de quedar bien con la autoridad, buscan perjudicar a alguien más. Y en este caso, pues bueno, el punto que nos interesa es que muchas veces van a buscar perjudicar a aquellos que son del pueblo de Dios, precisamente, pero porque todo esto tiene un trasfondo espiritual que muchas veces no se alcanza a percibir en la vida cotidiana de las personas. Pero si te pones a pensar y lo analizas con detenimiento, muchas veces te vas a dar cuenta que las actitudes de las personas tienden a eso en ocasiones. No siempre, no siempre, pero en ocasiones es así. Así es de que pues, esto nos debe de poner, nos debe de dar una pista para mantenernos alertas, conscientes de que esta situación siempre va a prevalecer como sucedió con David. Todo esto que le está sucediendo a David, todas estas experiencias que a final de cuentas estaban siendo parte de esta formación del carácter de David, es precisamente una analogía que nosotros podemos tomar como ejemplo para ver, saber, para entender, para conocer cómo es que Dios puede trabajar en nosotros mismos, en su pueblo, en los hijos, precisamente para eso, para formar el carácter de los hijos de Dios. Dice el verso 2, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Es muy interesante este significado de la palabra hebrea sif. Sif es una palabra hebrea que significa fluir, pero también significa fundir. Y en el contexto de este pasaje, la idea de fundir tiene que ver con el proceso de refinar metales. Y es justo para lo que Dios estaba usando a estos habitantes de la ciudad de Sif. Lo acabamos de analizar, lo acabo de comentar, precisamente es la forma en cómo Dios trabaja con su pueblo, con sus hijos. Y lo estaba haciendo con David. Estaba permitiendo que estos habitantes de Sif hicieran todo esto, precisamente para continuar trabajando en el carácter de David. Porque a través de su intervención, la vida de David estaba siendo refinada a través de la intervención de estos hombres, de los de Sif. Estaba siendo refinada en el proceso para su preparación para los planes que Dios tenía para él. Porque nada más y nada menos que la honra y la fidelidad de David iba a estar a prueba una vez más en esta ocasión acerca de la vida de aquel que él mismo consideró como el ungido del Señor, es decir, Saúl. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, en su segunda carta a los Corintios, habló de un aguijón en la carne, un aguijón que le había sido enviado por Dios para que no se enalteciera
por causa de recibir las revelaciones del conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Recordemos que David ya había sido ungido, esto estaba muy presente en él, de manera que era muy fácil para cualquier hombre común llegar a pensar que al haber ya sido ungido, él podría en un momento dado hacer determinadas cosas quizás para adelantar este objetivo. Pero en todo esto y todas estas pruebas sirvieron para que David entendiera que no iba a ser a través de su propio esfuerzo, sino a través de la voluntad de Dios, en el momento en que Dios lo decidiera y a través de las circunstancias que Dios decidiera por las que tuviera que pasar David. Lo que sucedió con Pablo fue algo parecido. Pablo fue llamado por Yeshua después de haber sido resucitado. Yeshua, el Hijo de Dios. Y fue llamado nada más y nada menos para ser instrumento, ¿sí? Que llevaría el nombre del Hijo de Dios, la autoridad del Hijo de Dios a los gentiles. Imagínate nada más eso, no es cualquier cosa. Si hoy cualquiera que comparte la palabra de repente ya es como si se hubiera subido a un tabique y ya se mareó y ya comienzan a considerarse a sí mismos los ungidos, los profetas. Imagínate nada más a Pablo con lo que hubiera sucedido. Entonces, Pablo entendió lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Pablo. Cuando Pablo incluso le pidió que le quitara ya en 3 ocasiones aquella situación que para él era una aflicción en la carne, en su propia vida, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque tu debilidad se fortalece en mí. Y esto fue impresionante para Pablo haberlo entendido y haberlo transmitido así de esta manera a todos nosotros, porque entendemos cómo es que Dios trabaja con todos aquellos que Dios va a usar para un propósito específico. Y en este caso, pues, por supuesto que David tendría este propósito. Recordemos lo que dijo Pablo, dice 2 capítulo 12, a partir del verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Fíjense, o sea, él está advirtiendo, si él quisiera gloriarse, no sería insensato, o sea, no sería una tontería, porque él sabía perfectamente que el Espíritu de Dios estaba en él. Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Él sabía que al tener este conocimiento sobrenatural, que no era propio ni común, ni posible en un hombre común y corriente, al él recibirlo directamente de Dios, por supuesto que era muy factible que de repente se gloriara en él y, y esto iba a desmerecer, por supuesto, la gloria de aquel que le estaba revelando su conocimiento, lo estaba usando. Y entonces dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esto fue lo que sucedió con David. El Señor estaba permitiendo que los de Sif, que Saúl, que, en fin, muchos instrumentos que eran como una bofetada para David a fin de que se mantuviera sereno, humilde y que en un momento dado reconociera fácilmente que era Dios que estaba siempre con él a pesar de todo. Regresamos a 1 Samuel 26, dice el verso 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino,
Y estaba David en el desierto y entendió, fíjate bien, aquí tuvo una revelación, entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías. Esto fue para confirmar lo que recibió en una revelación y supo con certeza que Saúl había venido, efectivamente. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David al lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Bueno, a diferencia de lo que se describe en el capítulo 23, en esta ocasión David no huyó, sino que tomó la iniciativa acudiendo al campamento donde se encontraba Saúl. Y al inspeccionar el lugar, se dio cuenta que Saúl se encontraba al centro del campamento, totalmente resguardado. La palabra hebrea para alrededor, que se usa aquí, implica rodear como amurallando. Así es que probablemente hayan colocado las carretas alrededor de Saúl para protegerle de cualquier ataque. La última vez que David y Saúl se encontraron, pues bueno, David simplemente se estaba escondiendo, ¿recuerdan? En la cueva. Y Saúl casualmente pasó por ese lugar donde David se escondía. Esta vez David buscó acercarse a Saúl. Y dice el verso 6, entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el acampamento? En el campamento. Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Este Abisai es un hombre muy importante, valeroso, impetuoso también, que finalmente tuvo que ser moderado por el propio David. Vamos a ver más adelante porque Abisai fue a quien se le identifica como el líder, como el principal de los valientes de David. David pudo haber enviado a cualquiera de los 600 hombres que estaban con él, incluso desde un punto de vista militar, pues eso es lo más recomendable siempre a fin de resguardar la integridad del líder, en este caso David, ¿sí? Eh, y en este caso, pues con mucha más razón. ¿Por qué? Porque David, pues era en sí mismo el propósito de todos estos hombres que le estaban siguiendo. Imagínense si le hubiera pasado algo, pues se hubieran acabado ahí todas sus esperanzas, ¿no? David decidió ir acompañado de un solo hombre. Y, y bueno, David fue un hombre valiente y también osado, pero sobre todo, él sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. Esto es muy importante porque para esto entonces, después de todas estas ocasiones en que Dios le había protegido, le había guardado de todas aquellas circunstancias en las que se había encontrado en peligro, Dios lo había librado. Y entonces finalmente le entendió. Por esa razón, David, a pesar de su valentía y de su osadía, él estaba consciente de que el Espíritu de Dios estaba en él, estaba con él y le guardaba, le respaldaba el Señor. Dice el verso 7, David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Esta es la segunda ocasión que le dicen lo mismo a David, ¿recuerdan? En la cueva de Adulam fue lo mismo. Pero ¿qué sucedió? Finalmente David dijo no. Abisai fue sobrino de David y vamos a ver más adelante que a este hombre Abisai
él es identificado como un jefe, comandante de los 30 valientes de David. Un día, este hombre, Abisai, salvó a David matando a un gigante de los filisteos. Y es muy interesante que antes de él, no había en Israel quien se atreviera a desafiar a un gigante. Este liderazgo de David hizo que surgieran valientes, fueron inspirados, por supuesto, por David, hombres que fueron inspirados por el valor y la osadía de David. Y esto generó que a David le siguieran, por supuesto, pero algo muy interesante, porque le seguían no por obligación, no porque David haya reclutado forzosamente para la guerra, sino que las personas que lo seguían lo hacían voluntariamente. Es exactamente la manera en como el Hijo de David, Jesucristo, permite que todos le sigan voluntariamente, todos aquellos que están decididos a seguirle por amor. Dice el verso 9, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor? Y será inocente. O sea, le está advirtiendo, vas a ser culpable de haber matado al ungido de Dios. Imagínate esto. Por supuesto que ninguno iba a querer este peso de responsabilidad sobre esta advertencia. Dice el verso 10, dijo además David, vive el Señor, que si el Señor no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Es decir, le está diciendo David, si es que no es Dios quien lo mata, quien decide cómo va a morir, no va a ser por mi mano, jamás. Así, definitivamente. Y bueno, Abisai fue obediente, ¿sí? La respuesta de David que le dio a este hombre, pues tuvo el propósito de explicarle lo que la unción de Dios implica en la vida de un hombre, que en este caso, pues era la vida de Saúl, porque Dios es quien unge y solo Dios es quien puede retirar de la vida de una persona esta unción sobrenatural, este propósito divino que en algún momento tuvo el propósito de cumplir los propósitos de Dios. Sabemos de antemano que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl por su desobediencia, pero eso no significa que de alguna manera David o cualquier otra persona hubiera podido atentar contra la vida de Saúl siendo libre de culpa. Es curioso que ahora David haya tomado la decisión de tomar esta lanza. Ustedes recordarán la lanza del rey Saúl, porque recordemos que con esa misma lanza anteriormente Saúl ya había intentado matar a David. ¿Recuerdan? Así que ahora David tomó el instrumento que había sido usado para matarlo en manos del propio rey. Dice el verso 12, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese ni entendiese, vamos a poner atención aquí, dice, no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase, pues todos dormían. ¿Por qué? Porque un profundo sueño enviado del Señor había caído sobre ellos. Así es de que, una vez más, estamos confirmando que es el Espíritu de Dios que está guardando a David en cada paso que daba. Esta es la intervención divina por la que Dios guardaba a David. Y como vemos, el pasaje describe claramente que fue Dios quien hizo caer en un sueño profundo a todos los que se encontraban en el campamento. Y en realidad, esta es la razón por la que el ejército de Saúl, incluyendo su propio comandante y al mismo Saúl, pues no tuvieron la capacidad de mantenerse alertas. La palabra sueño que vemos aquí en el hebreo, esta palabra
es usada en este pasaje y viene de la raíz radam, la palabra hebrea radam, que se traduce como dejar estupefacto, se traduce como un sueño de muerte y se traduce como entorpecer. Y esta palabra es la misma que se usa en diversos pasajes en donde de forma sobrenatural se describe que las personas caían en un profundo sueño, pero provocado por Dios de forma sobrenatural. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Dios hizo caer en sueño a Abraham, un sueño profundo a Abraham. ¿Recuerdan ustedes? Dice Génesis, perdón, a Adán. Abraham también en un momento, pero vamos a ver primero el ejemplo de Adán. Génesis capítulo 2, verso 21 en adelante. Dice, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así es de que podemos darnos una idea de que o sea, Dios había, cuando dice la escritura que hacía caer un sueño profundo en los hombres, no era normal, no era algo natural. No iba a haber nada, absolutamente nada, que pudiera despertarles, porque Dios estaba manteniéndolos en este sueño profundo. Si en Adán se describe que de su costilla y creó el Señor a la mujer, pues imagínense, podemos entender este tipo de sueño profundo, como de muerte. Y este tipo de sueño que Dios hacía caer a las personas, siempre tuvo pues un propósito divino y en ocasiones tenía el propósito de revelar a las personas los planes que Dios tenía a través de visiones en sueños, como en las ocasiones en que hizo caer a Abraham, por ejemplo, en que Dios lo hizo caer en un sueño profundo y que le reveló lo que sucedería con su descendencia. Le hizo entender, le hizo conocer que su descendencia iban a llegar a ser esclavos, pero al mismo tiempo también, después de algunos años, después de 400 años, iban a ser librados. Génesis 15, verso 9 en adelante, dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Abraham los ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque el Señor iba a hacer un pacto con Abraham en este momento. Por eso le pidió esto. Y entonces, fíjese bien, fíjense lo que dice el verso 12, más a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y bueno, si ustedes continúan leyendo este pasaje, se van a dar cuenta que después despertó Abraham de este sueño y se da cuenta que finalmente el Señor ya había hecho este pacto. Es un pasaje hermoso de cómo es que el Señor por él mismo cumple los pactos. Así es que en este caso el sueño profundo en que hizo caer al ejército de Saúl fue sobrenatural. Y, y hago hincapié en esto porque si tú lees así nada más, no vas a entender lo importante, la intervención de Dios en todo, en cada paso que daba David. Por eso es interesante irnos al idioma original para poder entender el sentido. Ustedes ya lo saben, vemos la traducción de las palabras claves en un pasaje y
y el diccionario nos va a arrojar varios conceptos y lo único que tenemos que hacer es poder comprender el contexto para poder entender cuál de los conceptos se aplica en el pasaje que estamos estudiando. Y entonces podemos entender que esto fue como un sueño de muerte. No podían despertar. Así es de que en este caso, el sueño profundo que Dios hizo caer al ejército de Saúl fue totalmente sobrenatural y también tuvo estos propósitos divinos, porque así como el primer Adán, Dios, en él Dios tuvo un propósito, el propósito de crear a Eva como su esposa. Así también en su momento, el hijo de David, hablando de David, tendría un sueño profundo, la muerte, para producir, ¿qué? Una creación, la iglesia, la esposa del Cordero. Así es de que todo propósito de Dios, todo esto que hacía el Señor, y bueno, hablar de sueño, pues es una alegoría, porque sabemos que Jesucristo, Yeshua, murió, literalmente fue resucitado. Así es de que hablar de un sueño de muerte, pues es una alegoría que aplica en un sentido simbólico. Dice el verso 13, entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, hablando a gran distancia entre ellos, habiendo a gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu rey, el rey, a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive el Señor, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido del Señor. Mira pues, ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera? Aquí esto fue terrible, tremendo, un gran golpe. David se dirigió a Abner, el general de Saúl. Pero podemos imaginarnos el efecto que causó el grito de David inicialmente en todos los que se encontraban en el campamento, que, que quienes estaban en aquel sueño profundo. Estas palabras de David pues dejaban muy mal al comandante del ejército de Israel y David se expresó, podemos entender que se expresó con cierto sarcasmo cuando le preguntó a Abner por qué no había protegido la vida del rey. Y la respuesta de Abner pues tiene que ver con el hecho de que ni siquiera David se había identificado, no sabe quién era. Y bueno, pareciera que las palabras de David tuvieron el propósito de darle a entender a Saúl que él estaba más interesado en la vida del rey que el propio Abner. Y una vez más, la evidencia contundente de que David tuvo una segunda oportunidad para matar a Saúl. Esto fue terrible para el general Abner. Dice el verso 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hoy hay en mi mano? Perdón. Entonces aquí, si Saúl le llamó, si se dan cuenta, una vez más le llamó a David hijo, y se aprecia la expresión con cierta ternura que por momentos pues le dominaba al rey, como si recobrara la cordura, con la capacidad de ver la realidad y quizás con la capacidad de discernir que también había sido engañado por aquellos que difamaban a David, solo con la intención de consagrarse con Saúl. Y por ello David maldijo a esos hombres que hablaban mal sin fundamento de él. Y luego dice el verso 19, ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo,
Si el Señor te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia del Señor, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. A ver, vamos a poner atención aquí. Vamos a poner mucha atención, porque este es el centro, el centro de este capítulo. Lo más importante, lo más interesante. Fíjense la expresión de David. Y ustedes analicen por qué dijo esto David, a qué se refería. Una vez más, dice el verso 19, ruego pues al rey mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si el Señor te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Es decir, si es Dios quien te está poniendo contra mí, bueno, que acepte la ofrenda. Es decir, finalmente si David tenía que morir, que sea por el Señor. Mas si fueren hijos de hombres, los que lo estaban incitando, como fue el caso, los de Sif, los cifeos, estaban feos además, dice, malditos sean ellos en presencia del Señor. Y aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué emite esta maldición en contra de los hombres? Dice, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Le estaban diciendo que se volviera un idólatra. Pero ahora tienes que entender por qué. Es muy interesante que David haga esta diferencia. Primeramente, hace esta diferencia acerca de la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres perversos. Y en esta diferencia que hace David, él mismo hace mención de su vida, que su vida sea una ofrenda para el Señor, si es que era la voluntad de Dios que Saúl fuera en contra de David. Pero en caso de que Saúl haya sido incitado en contra de David por la voluntad de los hombres, por la intervención de los hombres, independientemente de cualquier objetivo de los hombres que buscaban el mal de David, entonces David habló de una maldición para ellos en presencia de Dios. Esta maldición a la que hace referencia David es una clara referencia a estos hombres de la ciudad de Sif, porque por segunda ocasión habían buscado a Saúl para incitarlo en contra de David. El reclamo de David acerca de las intenciones de aquellos hombres que buscaban su mal se enfoca en el hecho de de quererlo expulsar sin motivo alguno de la heredad del Señor. Pero, ¿qué significa estas palabras? ¿Qué significa las palabras cuando dijo David, malditos sean ellos en presencia del Señor porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos? Bueno, sabemos que las escrituras, cuando hablan de la heredad de Dios, ¿de qué están hablando? Eso ya lo sabes, ya lo estudiamos. Tiene que ver con su pueblo. La heredad de Dios es su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, vamos, acompáñame. Deuteronomio 32, verso 8 en adelante. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. ¿Ok? Bueno, y esto es muy importante. Esto conecta directamente con la expresión de David. En este pasaje de Deuteronomio, se describe que en el cántico de Moisés nos dice claramente que las naciones fueron divididas y que el pueblo de Dios, que es la descendencia de Jacob, es la heredad del Señor. Así de que cuando David hizo referencia al hecho
de que los que lo acusaban injustamente querían despojarlo de su heredad, era como si dijeran que fuera y que sirviera a dioses ajenos, porque lo que estaban haciendo con David era como despojarlo de su nacionalidad para no ser parte del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta de esto? Y para no ser parte del pueblo de Israel y heredad del Señor. Y esto lo podemos confirmar con otro pasaje. Esto lo podemos confirmar para poder entender, si estamos diciendo que esto es lo que a eso se refirió David, debemos confirmarlo y lo confirmamos con otro pasaje que lo dice claramente. Deuteronomio capítulo 4, a partir del verso 19. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo. Está hablando Moisés, le está hablando a Israel y le está haciendo una advertencia. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque el Señor tu Dios los ha concedido, ¿qué dice? A todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero, hay un pero a vosotros, es decir, pero a Israel, para el pueblo de Dios, el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como era este día. ¿Ya se dieron cuenta? Así es de que la expresión de David, para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos, entonces tuvo todo el sentido. ¿Por qué? Porque lo que le estaban diciendo con esas actitudes, con esas acusaciones a David es, David no es parte del pueblo, es un paria, es que sea como un extranjero y que se vaya a adorar a otros dioses. Porque no es de la heredad del Señor. Eso fue terrible. Esto fue terrible para David. Por eso lo expresó de esa manera y por eso dice, malditos sean. Por eso que hacen. Dice el verso 20, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante del Señor, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Bueno, literalmente David le pidió a Saúl que no lo matara porque en realidad no valía la pena que Saúl se ocupara de matar a David, quien él mismo se comparó como a una pulga o a una perdiz. Que una perdiz es un ave pequeña que es comparada como si fuera una gallina, pero es de otro tipo, obviamente, y normalmente es cazada en los montes por su carne, es buscada por su carne. Hay cazadores que las buscan. Así es de que, pues bueno, como si fuera un cazador, Saúl estaba buscando a David como si fuera una perdiz. Es lo que le dice David. De eso dice el verso 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Tuvo un momento de lucidez una vez más. En esta ocasión, aunque pareciera que Saúl en realidad está arrepentido, pues más bien pareciera que su reacción se debió al hecho de que se vio derrotado una vez más por David, y asimismo Saúl reconoció que David había tratado su vida con gran valor, con estima, lo respetó. Y esto es muy importante. Por supuesto que le caló a Saúl. Verso 22. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. Y el Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad
pues el Señor te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos del Señor, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Saúl de alguna manera profetizó el triunfo de David, y con estas palabras finalmente Saúl se dio por vencido porque ya no volvería a perseguir a David. Esta ocasión fue la última en que Saúl y David se vieron. Dice el Salmo 127, de los versos 3 al 5. He aquí, herencia del Señor son los hijos, casa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Que nuestra heredad sea aquello por lo que más nos esforcemos en conservar. Si ya entendiste las palabras de David, ¿por qué dijo esto? Haz las tuyas. Que tu heredad sea aquello por lo que más te esfuerces en conservar, como un tesoro, como el tesoro más preciado que has recibido aún sin merecerlo, porque a Dios le pertenecemos, porque Él nos compró con el precioso precio de la sangre de nuestro Salvador. ¿Para qué? Para hacernos parte de su heredad. Amén.